La parte 3 la hemos titulado Esperando la corona. Este es el arranque de la parte 3. Y el servicio de hoy le hemos puesto escogido por Dios. Escogido por Dios. Así que hoy estaremos en Primera de Samuel, capítulo 16. Si tienes tu Biblia, ve yendo al capítulo 16. Si tú no tienes tu Biblia, entonces deja saber con tu mano levantada. Nuestros hermanos Ujieres quieren darte una y quieren en verdad ponértela. Si tú no tienes Biblia y te han dado una, llévala como un regalo de nosotros para ti. Tenla contigo, pero no vas a ver mucha escritura en la pantalla. Lo que yo quiero y requiero de ti es que la abras y que vayas verso a verso con nosotros y vayas entendiendo la escritura y vayas viendo que lo que yo digo es lo que Dios revela y lo que Dios quiere decir, pero que vayas viendo que aquí está escrito. Entonces ve abriendo tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 16. Voy a poner alguna escritura alterna para que no gastes mucho tiempo en tratar de encontrar libros que a lo mejor todavía no sabes bien en dónde están. Yo te voy a apoyar con eso, pero Primera Samuel 16 sí. Tenla ahí abierta y vamos a ir juntos leyéndolo, y déjame entonces tener el contexto antes de orar. Nosotros venimos de la semana pasada de 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15 terminó bastante fuerte porque Dios había dado una indicación a Saúl y le había dicho que tenía que terminar con los amalecitas, y Saúl de pronto no tuvo el corazón para hacerlo. Él empezó a hacer su propia agenda y a determinar lo que él creía que estaba bien, y separa una parte de ovejas y de ganado y perdona la vida del rey de los amalecitas. Pero Samuel va a subir y le va a decir: así es como se obedece al Señor. Y toma la espada y descuartiza al rey Agag. Y lo que nos muestra es que tú y yo tenemos que matar todo aquello que nos lleva al pecado. Y allá acabó. Y nos fuimos a la casa. Yo no dormí como por 3 días. Pero hoy estamos entonces arrancando en el capítulo 16. Y lo que Dios quiere hacer es cumplir lo que le había avisado a Saúl por parte de Samuel, y que le dijo el rey, o sea, Dios ha desechado a este rey y le dice, imagínate esto para el corazón de un orgulloso: Dios ha escogido a uno mejor que tú. Y arrancamos hoy pensando en que estamos en un capítulo, por eso arranca la tercera parte, porque este capítulo determina, ponle cuidado en esto, una transición. ¿Por qué una transición? Porque estamos dejando a este rey para empezar a conocer al que va a ser instituido como rey. Va a haber una transición entre un rey y el otro. Vamos a dejar a Saúl para empezar a conocer a David, y el capítulo 16, escogido por Dios, es lo que va a suceder. Ahora, Dios va a ungir a David esta noche, y tú y yo vamos a ir con Samuel caminando hasta Belén, y vamos a ser parte de este evento, y vamos a ver cómo se unge a David, y entonces, pero no lo instituye como rey. Y entonces tú vas a ver qué interesante, porque aunque lo unge como rey, David debe de esperar alrededor más o menos de 15 años. Así que la edad que tienen, dicen los teólogos, que tiene David en este tiempo es más o menos entre 10 y 15 años de edad, y va a esperar como 15. Bueno, en 2 de Samuel capítulo 5 dice que Samuel entró al poder cuando tenía 30 y gobernó por 40 hasta que muere. Así es que David es muy joven. David es muy jovencito aquí. Tiene entre 10 y 15 años, es un pastor de ovejas, él está ahí, pero Dios nos va a recordar a ti y a mí cosas a través de David, porque David todavía no sabe lo que va a pasar. Samuel, arranca el capítulo, ya lo vamos a ver, ha sido avisado: esto es lo que tienes que hacer. Y Dios le dice: vas a ir a Belén, vas a ir a donde está Isaí, y de los hijos, ponle cuidado, de Isaí, uno de ellos será el rey. No le dio nombres, no le dijo quién, pero me encanta, porque Dios lo que quiere es que Samuel discierna y dependa de lo que Dios dice. Vas a ir, vas a decir lo que yo te diga y vas a ungir al que yo te diga. Y eso me recuerda en el libro de Éxodo, cuando llama Dios a Moisés y le dice: vas a ir al faraón y solo abre la boca, yo voy a decir lo que yo quiero decir. Y eso me recuerda a Jesucristo cuando llama a Ananías para que traigan a Pablo, que ahora ya se ha entregado al Señor, y lo llama y le dice: tú vas a hacer lo que yo te diga que voy a hacer. Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer,
Por lo que quiero darte unas cositas ahí, solamente unas pinceladitas de quién es David, porque lo vamos a ir descubriendo, pero para que vayas conociendo de quien quizá has oído muchísimo. Yo de hecho no tengo ni idea, yo crecí en México y no sé por qué cuando cantábamos el cumpleaños decía, son las mañanitas, que cantaba el rey David. No tengo ni idea porque está en la canción del cumpleaños. Yo ni siquiera sabía quién era el rey David, no manches, pero pues ahí estaba. Pero no tiene nada que ver. Cuando hagas en tus notas, aquí no aparecen las mañanitas que cantaba el rey David. No, no, la neta no. No sé quién compuso esa onda, hay que cambiar de medicamento, pero la verdad es que no, nada que ver. Quiero solamente decirte que este David tiene 3 etapas. David lo conocemos como el pastor, pero Dios lo va a ungir. Por lo que en 2 semanas, porque la semana que viene es Easter, pero en 2 semanas vamos a ver a un David guerrero. Lo vamos a ver peleando contra Goliat. Y después vamos a ver cómo es instituido como rey. Así que las 3 etapas de David son pastor, guerrero, rey. Para que lo vayas teniendo entonces en tu panorama. Ahora, David, esto es lo que va a pasar. Hoy vas a ver en donde por primera vez aparece el nombre de David en la Biblia. Capítulo 16. Quizá lo habías conocido porque proféticamente había aparecido, pero hoy vamos a ver la primera vez que aparece. Ahora, el nombre de David es mencionado más de 1000 veces y es el nombre más mencionado que existe en la Biblia. Aún cuando en el Nuevo Testamento habla de Jesús, no dice que es hijo de Abraham ni que es hijo de Moisés. ¿Es hijo de quién? De David. El nombre más mencionado. Ahora, nace en Belén, por allá ahí del año 1040 antes de Jesús, nace en Belén, y el nombre de David en hebreo quiere decir el amado. David quiere decir el amado. Y vamos a ver que viene de una familia, el padre es Isaí, y la familia es una familia de 8, él es el menor. Tenemos suficiente para masticar hoy, así que con eso vamos entonces a ver cuál es el mapa que tenemos para el capítulo de hoy. Muy sencillo, un mapa que tiene solamente 2 puntos por donde vamos a ir. Y el mapa del sermón, el primer punto es: Dios ve el corazón, no las apariencias. Del verso 1 al 23. Y es que eso es así. Nadie puede ver lo que hay en el corazón del hombre sino solamente Dios. El segundo punto, vamos a estar del verso 14 hasta el final del capítulo, que es el 23, y el segundo punto es: Dios equipa a quien Él escoge. Dios no está buscando perfección, mis hermanos. Dios no está buscando cuán talentoso tú eres. Dios está buscando cuán rendido puede estar tu corazón a Él. Así que con eso en la mesa, te pido que me acompañes en oración. Amado Dios, venimos a buscarte, porque realmente nosotros dependemos de ti. Oramos, Señor, en la oración modelo de Jesús: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Nuestro corazón tiene esa tendencia a ir pronto hacia el mal, a separarnos de ti, a independizarnos, a hacer lo que queremos. No nos dejes, Señor. Llama nuestra atención a través del poder del Espíritu Santo para ser alineados a tu santa voluntad. Hoy enséñanos, Señor, la esencia de nuestra vida, el corazón. Te pido, Señor, que podamos entender muy bien y vivir con lo que entendemos y ser sabios para aplicar lo que conocemos para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te amamos, Dios. Derrama tu Espíritu Santo. Cantábamos eso, pero derrama tu Espíritu Santo aquí. Tú amas tu iglesia, Señor. Nosotros queremos amarte a ti, pero tu palabra nos lleva a decir exactamente lo que tú dices. Si te amamos, hay que guardar tus mandamientos. No podemos solos, Señor. Danos de tu Espíritu y poder. Háblanos, Señor, que aquí estamos, tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice amén, 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 amén. Déjame comenzar con esto. Y nuestro cuerpo en realidad no puede vivir sin sangre. No sé si sabías eso,
pero la verdad es que no puede vivir sin sangre. O sea, la Biblia dice claramente en Éxodo 12, cuando se instituye la Pascua, que la vida está en la sangre. En Levítico 17 dice: la vida de la carne está en la sangre, de manera que sin sangre, por implicación, no hay vida. Y sin sangre no hay vida. Y lo interesante es que hay un órgano en el cuerpo que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo, y ahí podemos decir que este órgano se llama corazón. El corazón es un órgano que bombea sangre, pero que además tú y yo a veces ni pensamos en el corazón. Estamos todo el día y damos por sentado las cosas, pero no te acuerdas que hay un corazón que va palpitando y va bombeando la sangre hasta que te da, ay, la taquicardia, no, espérate. Y cuando te empieza tu palpitación, el iPhone, ay, las palpitaciones, déjale, llamo al doctor. Ahí es entonces sí que te preocupa tu corazón porque algo no anda bien. Mi hermano, cuando el corazón no anda bien, nada anda bien. Si el corazón se debilita, todo se debilita. Si el corazón se detiene, tu vida se detiene. Si tu corazón sufre, todos los órganos sufren. Ese es el corazón. El corazón trabaja sin que tú y yo lo veamos. Ahora, lo mismo pasa con el corazón espiritual. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Hay algo que bombea vida a nuestro pensamiento, a nuestro deseo y a nuestra actitud. Y eso que bombea vida en los pensamientos, en las emociones y en las decisiones es lo que también conocemos como corazón. Y hoy vamos a ver que a Dios le importa poco cómo nos vemos. A Dios lo que le importa es tu corazón, porque de Él. Amén, son bien cristianos todos. Del corazón mana la vida. ¿Y qué pasa cuando tu corazón se detiene espiritualmente hablando? Literalmente, tú te encuentras separado de Dios. La Biblia dice, eso se llama muerte espiritual. Así es que vamos a ir viendo qué es lo que tiene que ver. Dios puso literalmente en mí hoy dar énfasis en el corazón, porque casi siempre nos dejamos influenciar por Hollywood, y entonces Hollywood te dice, ama con todo tu corazón. Lleva tu vida donde tu corazón te dice, hermano. Déjate llevar por lo que sientes. Tú, hijo, cuidado con que hagas eso, porque te vas a dar un trancazo. No dejes que tu corazón rija y guíe tu vida. La Biblia tiene que ser quien armonice tu corazón y sea quien te dé guía y dirección a través del poder del Espíritu Santo. Por eso para Dios lo más importante es el corazón. Para Dios lo más importante es el corazón. Ahora, la realidad, si para Dios es lo más importante, entonces no es lo que nosotros somos, sino a quien pertenecemos. Y eso nos mete en el primer punto. El primer punto dice, Dios ve el corazón, no las apariencias. Y déjame entonces dibujarte la escena. Estamos arrancando en el capítulo 16 y quiero que veamos como en una toma así súper abierta, como de un dron, lo que está pasando. Y estamos viendo acá en Belén, y en Belén vemos la actividad cotidiana y rutinaria de David. Él es pastor, él está siempre con sus ovejas, y ahí está él. Pero en la misma panorámica estamos viendo a Ramá y estamos viendo donde vive Samuel, y es llamado Samuel a una tarea que tiene que hacer. Así es que desde arriba nosotros vemos lo que Dios va a ir haciendo y conocemos la historia, pero Samuel no sabe a quién tiene que ungir ni quién es ese hombre. Pero David va a ser llamado y no tiene ni idea para qué. Ahora, me encanta la economía de Dios porque va presentándonos qué es lo que va a pasar. Así es que Dios no le da a Samuel nombres, Dios nada más le dice tienes que ir en obediencia y vas a ver qué es lo que va a pasar. Y David no sabe qué es lo que va a suceder. Así es que con eso como contexto, acompáñame. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Leemos juntos el 1, el 2 y el 3. Y dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir?
Cuando Saúl lo sepa, me va a matar. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Pausa un segundo ahí. ¿Puedes ver esta escena? Está Samuel y Samuel dice: tengo que ir a ungir a alguien que va a ser por rey, pero Saúl es rey. O sea, si se entera, que te cuento cómo me va a ir. Y sí, tiene miedo Samuel. Y Dios lo confronta y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por eso? Yo he tomado la determinación de quitarlo del reino y tú solamente sé obediente y ve a ungir al que yo te diga. Y ahí va a ir Samuel. Y Samuel va a ir a ungir y lleva un cuerno de aceite, literalmente un cuerno. Esto es literalmente el cuerno de un animal, probablemente de un buey. Y si lo imaginas, el cuerno va lleno de aceite, es como si fuese un frasco. Y él lleva el cuerno de aceite con el que va a ungir ahora a David, y va temeroso y va ahí no sabiendo bien, porque conoce lo volátil que está ahora Saúl, conoce lo que le puede esperar si Saúl se entera que están ungiendo ahora a David como rey. Y entonces, pero Dios lo manda. Y hermano, es mejor temer a Dios que temer al hombre. Así es que ahí va, y dice el verso 4: Samuel hizo lo que el Señor dijo. Así que fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor, conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Así que cuando está llegando a Belén, y más o menos para que lo tengas una idea, de Belén, o sea, de donde viene Samuel de Ramá a Belén, hay aproximadamente unas 10 millas. Cuando llega a Belén, la razón por la que los ancianos tienen miedo y le preguntan: ¿vienes en paz?, es porque se acuerdan de lo que tú y yo vivimos la semana pasada. O sea, ellos lo que tienen en la mente, lo último que tienen fue el WhatsApp que les llegó, que dijo: Samuel descuartizó a Agar. Y cuando llegaba un juez y llegaba a un lugar, era literalmente para ejercer un juicio, una disciplina, porque tenía algo que juzgar. Así que cuando lo ven llegar y recuerdan lo que pasó hace poco, entonces ellos tienen miedo y dicen: estamos en problema, ¿todo bien? ¿Vienes en paz? Y él dice: todo bien. Y lo que les dice es lo que Dios dijo. Cuando se ofrecía un holocausto a Dios por pecado, el holocausto se entregaba completamente a Dios, grosura de carne, de grasa, de todo. Pero cuando se hacía un holocausto de paz, o bien hacía una ofrenda ceremonial, entonces se compartía, una parte era para Dios y la otra era para poder comerla entre los que estaban ahí. Por lo que invita a los ancianos e invita a Isaí y a sus hijos y les dice: conságrense, es decir, entran en un ritual de purificación para poder estar haciendo el sacrificio. Así es que los invita, los pone juntos y entonces ahí ya están. Y está por suceder este sacrificio, pero lo que quiero que tú y yo es: imagínate esto. Ve lo que Dios desde el cielo está orquestando. Dios está en su economía ordenando algo increíble, porque está poniendo las piezas necesarias para juntar lo que Él ha deseado hacer, que es poner a David como rey. David no sabe qué va a pasar, Samuel no sabe a quién va a ungir, pero Dios ha empezado a tejer cómo va esta historia, y lo que quiere es que Samuel empiece a depender y a discernir. De manera que si ves el verso 6 conmigo, están entrando a esta área de donde va a ser el sacrificio, que después tendrán ahí el tiempo para comer, y ahí es donde lo van a ungir a David. Y en el 6 ya llega Isaí con sus hijos, y dice el 6: cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab. ¿Quién es Eliab? Eliab es el hijo mayor de los 8 que tiene Isaí. Así es que entra Eliab y dice: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Y entonces Samuel lo ve y dice: tiene que ser este. Y claro, lo ve guapo, lo ve alto, lo ve fuerte, lo dice: este es, verso 6. Pero lo interesante está en que en el verso 7 mira lo que pasa.
Vamos a leer del 7 al 10. En el verso 7, Dios le dice: no mires a su apariencia, Samuel, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira ¿el qué? El corazón. Verso 8. Entonces Isaí llamó, digamos en la lista, llama al segundo, Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, y Samuel empezó a discernir con sabiduría y ve que tampoco este ha sido escogido del Señor. Verso 9, después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel, que es el tercero, y Samuel dijo: no, tampoco este ha sido escogido por el Señor. Y así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Puedes ver entonces a Samuel: no. Pero acuérdate que en el verso 1 Dios le dijo: de Isaí y sus hijos uno será rey. Así es que entonces está Samuel y dice: tiene que haber otro. O sea, ya están aquí todos, pero tiene que haber otro. Si Dios dijo que de ellos sería uno y ninguno de estos es, tiene que haber otro. Entonces pregunta justamente, si ves el siguiente verso, pregunta justamente Samuel. Entonces pregunta Samuel si había otro, ¿no? Entonces me encanta porque dice, en el verso 11, ¿son todos estos tus hijos? Isaí respondió: aunque del menor, él está ya apacentando las ovejas. Y Samuel insistió y dijo: manda a buscarlo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Pausa un segundo ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedes ver la actitud de Isaí? Presenta a los favoritos, podríamos decirle, a los que le gustan. David ni siquiera menciona el nombre. Falta uno, está ya con las ovejas. Y ese es el que falta, de manera que Samuel dice: ok, no vamos a sentarnos, no vamos a hacer nada hasta que no lo traigas, mándalo traer. Quiero tomar este momento, en lo que ahorita mandan a traer a David, vamos a poner algunas cosas que quiero que tengas muy claro. En lo que llega David, déjame entonces enseñarte cosas, porque lo que quiero ver es que todo esto que está sucediendo es una provisión divina. Todo esto que está sucediendo es algo que Dios está orquestando, porque Dios va a llamar a este jovencito a ser ungido como el rey de Israel. Ponle cuidado a eso. Si todavía faltarán, después de ser ungido, 15 años para que sea instituido como rey, ¿qué es lo que Dios va a hacer con David? Bueno, lo que Dios, y ponle cuidado, lo que Dios va a hacer con David es que lo va a empezar a preparar. Así es que esta etapa de estos años con David va a ser una etapa de preparación. Dios va a trabajar con el que va a ser rey. Dios lo va a ir preparando. Así es que el próximo tiempo tú y yo vamos a ir viendo la escritura y vamos a ver que es un tiempo de preparación, es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de capacitación que Dios va a usar en la vida de David. Y Dios le va a enseñar a David cosas que también nos enseña a nosotros en la etapa de preparación. Porque David, lo que va a pasar es que la etapa que va a usar Dios en preparación, entre otras cosas, es el dolor. Dios va a permitir etapas de desierto en la vida de David, etapas de soledad, etapas de depresión, maybe, etapas de tristeza en tu vida, quizá. Y Dios va a usar esas etapas en tu vida de dolor, de sufrimiento, como parte de la madurez que Dios quiere generar en ti. Y es lo mismo que va a hacer en David. Dios lo va a hacer crecer, lo va a hacer madurar, Dios lo va a refinar, Dios le va, ojo con esto, Dios le va a enseñar a respetar a la autoridad antes de que David sea una autoridad respetable. Dios le va a enseñar a David que tiene que aprender a servir antes que liderar. Dios le va a enseñar a David que tiene que perseverar en medio de la prueba, que tiene que perseverar en medio del dolor, que tiene que perseverar en medio de crisis, que tiene que perseverar en medio de la soledad, en medio del desierto, en medio del miedo. Y podemos conocer estas etapas de preparación a través de los salmos.
75 salmos escribe David, de los cuales como 15 de ellos fueron en la etapa de preparación antes de ser instituido como rey. Y David aprendió esto. Mientras tenía miedo, estaba en soledad, estaba perseguido, estaba huyendo, estaba en angustia, él iba escribiendo salmos. Y él escribía, por ejemplo, el Salmo 57, dice: ten piedad de mí. Y está en una cueva, escondido porque lo quieren de verdad agarrar. Ahora, todavía no se ha instituido rey, pero Saúl lo va a querer matar. Y también escribe el Salmo 63 en medio del desierto y dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y vamos a ir viendo cómo David tiene necesidad de únicamente depender de Dios. Y Dios le va a enseñar cómo esperar, cómo confiar. Y ya habiendo sido rey, escribe el Salmo 27. Que es un salmo donde él dice: una sola cosa he pedido al Señor y esa buscaré, y es habitar en su presencia y contemplar su hermosura dentro del templo. Y le va a enseñar a esperar. En el mismo Salmo 27, así como viste que el papá ni le interesa a David, ni siquiera lo manda a llamar, no fue invitado a esta comida, no fue invitado, no mencionaron su nombre, quizá no es el que tratan mejor, pero en el Salmo 27, en el verso 10, David dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Dios me recogerá. David va a aprender las lecciones, y Dios permite esos desiertos en tu vida y en la mía. Y Dios permite situaciones donde va a trabajar contigo y va a trabajar de verdad para que aprendas a esperar, para que aprendas a confiar, para que aprendas a resistir, pero sobre todo para que aprendas a buscar a Dios en medio de la prueba. En la economía de Dios todo se trata de Dios. Así que lo que hace Dios es que nos permite a ti y a mí pasar también por tiempos de desierto. Y ponle mucho cuidado, mi hermano y mi hermana. Pero el lugar en donde estás no es donde Dios te quiere. Para llevarte Dios a donde Él quiere que tú estés, necesitas ser probado y refinado para hacerte crecer y madurar, para llegar a la plenitud de lo que Dios quiere hacer contigo y lo que quiere hacer conmigo. Y durante ese periodo Dios nos va a enseñar muchas cosas. Y yo me acuerdo cuando yo, siendo actor, en un momento entregué mi vida y el Señor me trajo a los pies de la cruz, y una vez rendido y entregado, abrí mi corazón y puso su Espíritu Santo sobre mí y empezó a llevarme a una etapa de prueba. Así es que lo que empezó fue a tratar mi corazón para poder arrancar todo el mundo que había en mí, y me llevó a una etapa de desierto donde por año y medio me quedé sin nada y perdimos todo, y no tenía trabajo y no tenía recursos y no tenía nada. Y lo que Dios usó para empezar a tratar conmigo, para poder yo crecer, fue poniéndome como albañil. El ambiente era una compañía de construcción, ¿sí? ¿Para qué? Para trabajar mi humildad. Dios empezó con el cincel a trabajar en mi corazón para quebrar mi orgullo y para quebrar la gloria de José, porque todo se trataba de mí, porque yo era solo la apariencia, el glamour, lo de afuera. Y Dios dijo: no te quiero allí. Para que estés aquí donde yo estoy parado hoy, Dios tuvo que usar etapas de desierto para quebrantar mi corazón, para hacerme el hombre que Dios ha hecho hoy en mí. Amén. Así que Dios quiere usar desiertos y etapas de humillación también en ti. Dios quiere eso. Dios quiso sacar la fama y el éxito de mí para que yo pudiera en verdad apuntar al único Rey de gloria, al que tiene la gloria por su gracia, y es Jesús. Pero Dios cambió mi corazón. Dios cambió mi corazón. Y una señora un día en la iglesia grande no entendía y me decía: pero ¿por qué rayos no está en la novela? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Y entonces le dije: déjeme se lo digo para que le quede claro. Dios cambió mi corazón. No me interesa. No quiero. Y la señora: ok, pastor. Bueno, ni siquiera pastor todavía. Pero la realidad es esa. Así es que Dios cambió mi corazón. Y la pregunta entonces sería: si tú ves la historia, ¿qué distinguiría la diferencia entre Saúl y David? ¿O cuál es la diferencia entre David y sus hermanos? ¿Por qué había 7? ¿Por qué no escogió uno de los 7? ¿Por qué escogió a David? ¿Sabes por qué? Por su corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Fue por su corazón. Y yo quiero que
Samuel 16, verso 7, sea un verso que te lo aprendas de memoria y que tu vida gire con este verso. No puedes de verdad levantarte mañana sin vivir de memoria el verso 7. Y es que sepas bien que Dios no ve las apariencias. Dios no ve como el hombre ve, Dios ve el corazón. Y cuando tú puedes entender eso, vas a dejar de juzgar las cosas que no te parecen en lo físico o en lo que puede ser mundano, sino que vas a empezar a ver con los lentes de Jesús. Y lo que calificaba a David para rey, oye, no era su experiencia, él no tenía ninguna, no tenía experiencia, no era su madurez, tenía 15 años, no eran los títulos, el posgrado, Harvard, MIT, no, sí era un pastor. Todo lo que Dios vio en David fue su corazón. Ahora, el corazón de David era un corazón que supo arrepentirse, era un corazón que supo derramarse delante de Dios, era un corazón en realidad que Dios conocía, de manera que Dios dijo que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué tú crees que quiere decir esto de un corazón conforme al de Dios? No fue porque fuera perfecto, lo vamos a ver. David no fue perfecto, David tuvo pecado, David le embarró, pero lo que hace que sea un corazón conforme al de Dios es que David tiene un corazón sensible para las cosas del Señor. David amaba profundamente a Dios y cuando pecó en realidad se arrepintió inmediatamente. Si este hombre pastor que estaba en los campos podía ver la gloria de Dios, y escribe el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara lo que viene en el otro día. Y dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová cambia y restaura mi alma. Así que David sabía muy bien quién era Dios. No solo tenía un corazón sensible, tenía un corazón humilde, un teachable heart. Tenía un corazón que era enseñable. Y cuando él pecó, no justificó las cosas, no la cubrió, no culpó a nadie. Debo tener cuidado, mi corazón siempre mundano está diciendo, es que él, es que ella. ¿Y sabes qué? Lo va a hacer líder, pero un líder no pone excusas, toma responsabilidad. Y nosotros pocas veces tomamos responsabilidad. Tenemos un síndrome de Adán diciendo, yo estaba bien, ¿para qué me traes a esta mujer? Y va con la mujer y le dice, ¿yo qué? Pues es la serpiente. Y nunca estás tomando responsabilidad, nunca. Estamos excusando las cosas, estamos creyendo que nosotros sabemos bien todo. Te voy a decir hoy cómo es la narrativa de tu corazón. Pero lo último de David no solo era un corazón que era enseñable, que era humilde, que era realmente un corazón que se sometía a la voluntad de Dios. Supo que lo que estaba haciendo no era algo que él había escogido hacer. Dios le llamó y Dios lo ungió y Dios lo va a preparar. ¿Cuál era la diferencia entonces entre Saúl, el pecado de Saúl y el pecado de David? ¿Cuál era? La actitud del corazón. La actitud que tuvo Saúl justificó y culpó a otros, mientras que David tomó responsabilidad y dijo, sin excusa he pecado contra Dios. Y escribe todo el Salmo 51. La reacción que tuvo Saúl fue, él se resistió. ¿Te acuerdas la semana pasada? Él no quería, él a pesar de lo que había hecho decía, no, acompáñame Samuel para que el pueblo me honre. No. Y David se humilló y se quebrantó. Y sí, Saúl endureció su corazón. Así que la actitud en la relación con Dios de Saúl era meramente utilitaria, solamente iba a usar a Dios y era solamente superficial. La actitud de David era habitar en su presencia. Y ponle cuidado a esto. Dios no está buscando perfección en ninguno de nosotros. Dios está buscando un corazón dispuesto y disponible para Él. Entonces yo te pregunto, ¿cómo tú respondes cuando Dios te confronta? Cuando estás en pecado y Dios te confronta a través del poder del Espíritu Santo, ¿cómo respondes? ¿Cuál es tu actitud? Es decir, ¿cuál es tu corazón en esto? Y déjame tomar, antes de que llegue David, déjame tomar esto. ¿Qué es el corazón? Quiero definirte muy bien qué es el corazón. Te hago esta pregunta y piensa conmigo, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué peco? ¿Por qué adultero? ¿Por qué miento? ¿Por qué robo? ¿Por qué pasan estas cosas? Nuestras acciones externas están determinadas por lo más profundo de los deseos internos de nuestro corazón. Y ahora vamos a ver qué es esto. Porque el lugar donde habitan las cosas internas y profundas de nuestro ser se le llama corazón.
Y lo vas a ver así. La Biblia define al hombre como un ser en dos partes. Una parte externa, que es la carne, el cuerpo, y una parte interna, que es el corazón. El corazón es tu ser interior. Ahora, ¿qué es el corazón? La realidad es el centro de comando. El corazón no es solamente un lugar donde están depositadas tus emociones. Ten cuidado con eso. El corazón es donde también están tus pensamientos. Cristo dice, del corazón es que vienen los pensamientos. Así es que no solo son tus emociones, son tus pensamientos y son tus acciones. Y ahí es donde yo quiero que tú entiendas que el corazón del ser humano funciona en una narrativa hermosa que tiene que estar alineada porque se integra entre sí. Son dinámicas que existen juntas y son bien sencillas de ver. Es mente, es afectos o emociones o sentimientos, y son acciones, mi voluntad, cognitivo, afectivo, volitivo. La mente, todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo, todo lo que yo conozco, todo lo que yo discierno. Pero en mi corazón también está mi emoción, es decir, los afectos, mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, mis anhelos. Pero también está mi voluntad. Están las decisiones. Está la determinación de lo que hago. Y todo se interrelaciona, ¿sabías eso? Todo se interrelaciona. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio, Shema Israel, esta oración repetida por los judíos todo el tiempo, Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 4 y 5, dice: ama a Dios con todo tu riñón. ¿No dice eso? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y lo que está diciendo es, en esencia, es eso. Tienes que amar a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que sientes y con todo lo que haces. La palabra amar en el Antiguo Testamento es una palabra que es ahab. La palabra ahab tiene una raíz, no literal, pero tiene una raíz en hebreo de fidelidad. Y lo que el hebreo entiende es que amar a Dios así es: tengo que ser fiel a Dios con todo lo que pienso, con todo lo que siento y con todo lo que hago. Y en esa línea, cuando están en armonía, entonces sí puedo glorificar a Dios y depender de su palabra. Pero la realidad está en que el hombre funciona en lo visible y solamente en la reputación. La reputación es lo que los demás ven de ti, pero la integridad es lo que Dios ve en ti. Integridad solo puede suceder cuando es íntegro. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando tú puedes entender estas verdades, entonces entenderás por qué la Biblia suplica y dice: con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, de él fluye manantial de vida. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque desarticulo mi corazón, y si yo empiezo a pensar cosas o a sentir, es muy sencillo. Es bien fácil que te ofendas. Es bien fácil que te hagas la víctima y desconectes. ¿Quieres saber a alguien que nunca se ofendió y no se sintió víctima y estuvo colgado en la cruz del Calvario? Jesucristo. Hay mucho que aprender. La realidad es que si hay manantiales de vida y no está en orden mi corazón, por eso es que Jeremías dice esto en Jeremías 2, y dice algo que es muy poderoso, porque cuando tú te alejas de Dios y sacas la armonía de tu corazón, en la dinámica como funciona, tú te rebelas a Dios y pecas. Y en Jeremías dice que cada vez que pecamos, ponle mucho cuidado a esto, cada vez que pecas y cada vez que peco, hay dos males que suceden. Y dice Jeremías 2:13 así, y te lo pongo en la pantalla: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, primer mal, manantial y fuente de agua viva, y han cavado cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen agua, segundo mal. Dios está diciendo: tu problema es que me has abandonado, ese es tu primer mal. Y el segundo es que has querido tú construir tu propio reino, y eso está terrible. Porque la realidad es que abandonamos a Dios en el altar de poder nosotros ser dioses. Y cuando tu corazón, por eso dice: guarda tu corazón con todo lo que puedas. Porque cuando tú entregas tu corazón a dioses ajenos, estás en un problema de muerte, de separación de Dios. Y cuando a tu corazón lo gobierna
cosas para que tú tengas seguridad fuera de Dios, satisfacción fuera de Dios y dirección fuera de Dios, eso se llama idolatría. Y el problema es que el corazón es una fábrica de ídolos. Por eso la Biblia es tan clara y dice: guarda tu corazón, solamente entrégaselo a Dios, que lo que pienses, que lo que sientas y que lo que hagas corresponda a lo que Dios quiere y a lo que Dios dice. Y ese es el problema, que yo digo no, y mi primer mal es que he dejado a la fuente de agua viva, la que fluye. Y acuérdate de Jesús, se lo dijo a la samaritana en el pozo: chica, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le darías a él y permitirías que él te diera a ti agua, porque de ti estarían fluyendo ríos de agua viva, es decir, manantiales de vida. Y eso es lo que pasa. Nuestro corazón tiene sed del Señor. Cada vez que hagamos lo que queremos, va a venir un momento donde hacemos solamente lo que nosotros queremos. Y en realidad, ojo, lo que quiero que entiendas es que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Y por lo general en consejería lo que sucede es lo siguiente: la gente viene con un área del corazón dislocada. Y la consejería no es terapia. La consejería es acercar la verdad de Dios al corazón del hombre. Y entonces lo que la consejería hace es reorienta los afectos, los pensamientos y el comportamiento de nuevo a Dios. Es decir, volver al estado original. Y no es terapia. Porque la terapia conductual, la psicología, solo está tratando el psique, lo que pienso, es decir, toda mi formación conductual, como si el problema estuviera en lo que yo hago. El problema no está en lo que yo hago, el problema está en lo que yo soy. Y si yo sé que soy hecho a imagen y semejanza de Dios y no tengo identidad con el que me creó, estoy buscando cómo identificarme y a ver en dónde me siento mejor. Y he separado mi vida y mi corazón de aquel que me hizo. Él sabe el orden. Necesito entonces cambiar. Y la gente dice: es que ya no cambias. ¿Y sabes qué? No puedes cambiar. Necesitas ser cambiado. Señor, renuévame. Ahora, ¿qué es el cambio? Ponle cuidado a esto, de acuerdo a Jeremías 2:13. Cambiar no es eliminar los deseos más profundos, no es eliminar eso que tú deseas, es que Dios sea el que satisfaga esas cosas que son deseos. Entonces, si se realinea lo que tú quieres y deseas y Dios es el que reabastece tu alma, entonces estarás viviendo en plenitud de gozo. Y la Biblia dice en Ezequiel, lo tengo en tu pantalla, capítulo 36, dice así el verso 26: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne, es decir, sensible. Lo que Dios está diciendo es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo, necesitas un trasplante de corazón. Si tu corazón está endurecido, si se ha desalineado y si en este momento lo que necesita es un corazón nuevo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Aquí dice: necesitas el Espíritu de Dios. Y ya sé que no conozcas de Jesús y necesitas realmente rendir y entregarle tu corazón a Jesucristo para que, como dice Efesios, Él ponga su Espíritu Santo como un sello en ti. O quizá has caminado con el Señor y has apagado al Espíritu, te has revelado y has empezado a generar cosas que necesitas ser otra vez reestructurado. Y la verdad es que el corazón revela lo que verdaderamente somos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y creemos que nosotros estamos bien del corazón. Si tú eres de los que cree y eso está aquí, déjame te digo lo que la Biblia dice en Jeremías: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios sabe que es engañoso. Por eso Jesucristo dice en Marcos 7: todo lo que del corazón viene está en los pensamientos. Ahí está tu lujuria y la fornicación y la mentira y el robo. Eso proviene de aquí. ¿Por qué? Porque desalineé mi corazón y mis deseos más profundos. Ponle cuidado a esto: mis deseos más profundos no los puedes ver. Tú puedes ver lo que hago, pero no conoces la verdadera motivación que me motiva y es mi motor. ¿Por qué? Porque cuando estoy gastando dinero, porque estoy trabajando como perro y trabajo mucho, ¿sabes para qué es? En lo más profundo es para que tengas tu vida segura, mijo. Y tu vida está segura solamente en las manos de Dios. Porque mañana te sacan del trabajo, quiebra la empresa, te pasa algo y entonces ¿dónde está tu seguridad? Y entonces a lo mejor estás con la apariencia y te vistes súper bien y todo. ¿Sabes qué es lo que hay en la profundidad de tu corazón? El deseo de ser aprobado. Lo que motiva tu corazón es que los demás te digan:
You are awesome, your God looks great. No, cuidado con eso. Solamente Dios es el único al que tú le tienes que rendir. Él murió en la cruz y Él te ha aprobado. Así que perdón, ahí viene David, por favor, vamos a poner aquí. Ok, ya está David aquí, entonces sí, ok David, me dice que pasemos al segundo punto porque tenemos poco tiempo. Entonces el segundo punto de nuestro sermón es ¿cuál? Dios, ojo, Dios quiere darte un nuevo corazón. Dios te quiere equipar, Dios te quiere cambiar, Dios te quiere entrenar, Dios quiere equipar al que escoge. Dios te ha llamado y te quiere transformar, por lo que te pido que entonces veas conmigo y vamos a leer ahora sí todo el resto del capítulo del 14 al 23. Si estás conmigo ahí, capítulo 16, verso 14. ¿Sabes qué? Déjame leerte desde el 12 para reconectar. El verso 12 dice: y entonces enviaron a buscar a David, nosotros ya sabemos que ya está aquí con nosotros, y lo vio entrar Samuel y vio que era rubio, de ojos hermosos, bien parecido, y el Señor le dijo, ¿qué? Levántate, úngelo porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ponle cuidado. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David de aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Verso 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl dijeron, puesto que es un espíritu malo de parte de Dios, lo está atormentando, ordena a nuestro Señor, le están preguntando a Saúl, a sus siervos que están delante de usted, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, tocará su mano y lo pondrá bien. Entonces Saúl muerde ese anzuelo, le gusta la idea y dice, búsquenme a un hombre que toque bien y tráiganmelo. Y respondió uno de los mancebos, la palabra mancebo es, digamos, uno de los asistentes o de los sirvientes, yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, él sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Y entonces Isaí tomó un asno cargado de pan y un odre de vino y un cabrito y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl le envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, pues no había guitarra, ¿no? Entonces tomaba el arpa y la tocaba hábilmente con su mano. Y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Puedes ver eso? Déjame tomar más dos versos porque quiero hacer unas anotaciones ahí, pero una es el verso 18 y me encanta porque el verso 18 uno de los asistentes dice, hey, oiga, yo conozco a uno de los hijos de Isaí, Isaí el de Belén. Oh, él toca bien. Y él es valiente, es un hombre de guerra, es prudente en su hablar y el Señor está con él. 5 credenciales que determinan el llamado de Dios para ser equipado. Estas 5 credenciales es lo que quiero explicarte. Y fíjate, en la visual de Dios desde el cielo, nunca pierdas la perspectiva providencial que Dios está orquestando todo. Ahora está Saúl, no vamos a entrar en el tema de, pero ¿qué clase de espíritu tenía, pastor? ¿Y qué te sirve eso? ¿Te vas a la casa más tranquila si te digo que era de Satanás, o si era más depresión, o si era ocio o paranoia? No te sirve de nada. Lo que quiero que si tengas claro es esto, que el espíritu no era de Dios. Dios no tiene espíritus malos y buenos de, ahora le voy a darle el espíritu malo de Dios. No, dice de parte de Dios, porque Saúl había decidido rebelarse a Dios, hacerse a un lado, y Dios soltó la mano y le dijo, date. Si tú no quieres nada conmigo, date. Y entonces la rebeldía y la soberbia y todo lo que tenía Saúl va a poder experimentar, porque Dios permite que venga un espíritu, sí. Y entonces ponle depresión, ponle paranoia, no estamos hablando de desbalances químicos, estamos hablando de cosas que pasan en su corazón. Pero en la economía de Dios, eso es lo que quiero que tengas bien claro. No qué espíritu, ni lo busques por favor en Google. Ponle cuidado a esto. Tenía que pasarle esto a Saúl para que Dios trajera al único que le va a dar paz y calma, y es David.
Esto que está haciendo Dios es impresionante. Dios va, aparte de la preparación de David, a meterlo al palacio. ¿Cómo va a entrar al palacio? Pues es el que toca y que calma a Saúl. ¿Puedes ver qué increíble? Así es que Dios está orquestando todo y va a meter a David en el palacio para que aprenda ahí mismo en lo que Dios le va a ir enseñando. Sabe tocar, es decir, es sensible, adora al Señor a través de la música, es un hombre valiente, sí, pues tiene carácter firme. Acuérdate que es pastor, acuérdate que en realidad él pasa horas ahí y por eso dice es un hombre de guerra. Claro, ¿cómo va a ser un hombre de guerra? Es un hombre que no le afecta ni le impacta el conflicto porque él ha peleado con osos y con leones, así es que está listo para la guerra. Lo vamos a ver cómo enfrentará en Goliat a 2 semanas. Entonces un hombre de guerra sí, pero es un hombre que también escribía a Dios y tenía comunión con Dios y hablaba con Dios. Era prudente en su hablar, no decía cosas que no tenía que decir. Realmente él reconocía lo que Dios le había dado, porque dice la última de las credenciales: el Señor estaba con David. Esto tiene que ser lo más importante. Esto tiene que ser lo más importante. La credencial sin el Señor no sirve para nada. Puedes hacer todo lo que quieras, Pablo dice en Corintios 13, de nada sirve. Puro ruidero. Lo importante entre lo que es talento y lo que es llamado es que Dios está allí. Mira tu pantalla. Lo más importante no es lo que tienes, sino quién está contigo. Y por último, déjame nada más hacer una atracción al verso 13. Porque si bien en el 12 y 13 ungieron a David, y entonces Samuel dijo: ok, yo ya está, ya lo ungí, ya me voy. Y dice que se fue a Ramá. Pero David quedó ungido y dice: ya, acabaron de comer y se fue. ¿A dónde crees que se fue David? Al monte donde están las ovejas. O sea, David no tiene ni idea de lo que va a pasar. Solamente en la economía de Dios. Desde lo alto Dios sabe qué es lo que está construyendo. Pero Samuel se regresa a Ramá y David se va a donde ha estado todo el tiempo, ahí mismo con las ovejas. Dios en el desierto y Dios en los montes va a empezar a trabajar con David, y ahí es donde va a estar. Y así como está con un espíritu atormentado, así es que de pronto vendrá entonces David para calmar al único que necesita, que es a Dios a través de David. Y esto es lo que está pasando. Entonces me encanta porque Dios le muestra esto. Hey, David le va a mostrar en sus tiempos de palacio que va a servir. Ponle cuidado, David va a empezar a servir a aquel al que van a quitar para que ocupe su lugar. Dios le va a empezar a enseñar a David: antes de que seas líder tienes que ser siervo. En la economía del mundo es todo lo contrario. El líder es como dictador, pero en la Biblia el líder es el que sirve. Y en la Biblia todo es exactamente como menos te lo esperas. El primero es el último es el primero. El líder es el que sirve. El que quiere salvar su vida la va a perder, el que la pierde la va a salvar. Y me encanta el Señor, porque le empieza a enseñar esto a David en los capítulos venideros. Lo mismo que Jesús nos enseñó, a servirnos los unos a los otros. Y tú y yo no tenemos por naturaleza el servir. Tenemos nuestra carne a que seamos servidos y que nos atiendan. Y Dios le va a enseñar a David: eso no está en mi economía. Y Jesús dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y Jesús nos modela eso. La Biblia completa habla de servir. Y en el Nuevo Testamento lo primero sí es amarnos los unos a los otros, pero después de amarnos es servirnos los unos a los otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cristo Jesús lo modela en Juan 13, antes de ir a la muerte está en la última cena, y ahí en la última cena Jesucristo se sube la túnica, se arma una toalla, coge un lebrillo que es una vasija, le pone agua y va a lavarle los pies a cada uno de los discípulos, aún al que le había de traicionar. Jesús modela con un ejemplo de humildad y servicio lo que tú y yo debemos hacer. Mira la pantalla, dice la Escritura en Juan 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y tiene razón, porque lo soy. Pues si soy el señor y maestro y les lavé los pies, también deben de lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Mis hermanos, tengamos un corazón de servir. Tengamos un corazón que ama incondicionalmente.
Y la realidad es que el amor es eso. Amor es dar. D-A-R. Dar al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, recordando que requiere un sacrificio. Eso es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Y tenemos que aprender a amar dándole al otro lo que más necesita. Y quizá tú no lo has servido, y quizá lo que más necesita, a lo mejor tu pariente, o tu esposa, tu esposo, o tu mamá, o tu papá, o tus hijos, por ejemplo, es el perdón. Y a lo mejor tú estás aquí y no has perdonado. Y a lo mejor tú no has lavado esos pies. A lo mejor no has dado al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca. Y Cristo lo hizo por ti, pero tú no lo quieres dar por los demás. Y Dios le está enseñando a David: vas a servir a aquel que incluso te quiere matar. Y David le va a perdonar la vida a Saúl, lo vamos a ver más adelante. Así es que David es mostrado por Dios que antes de que se siente en el trono, tiene que aprender a servir a aquel que está puesto en el trono. Tiene que amarlo y tiene que servirle. Y si tú estás pasando hoy tiempos donde Dios ya mismo en este servicio te está hablando, solo sé sensible con un corazón que escuche lo que Dios te está diciendo. Dios no te quiere en donde estás. Eso tenlo por seguro. Dios quiere trabajar en tu corazón para llevarte a un lugar donde Él quiere gloria y quiere trabajar contigo mientras te lleva a ese lugar. Y a lo mejor tú estás aquí y dices: no, pastor, ¿sabe qué? Que yo tengo ya tiempo sirviendo a Dios. La pregunta que yo te hago para ir a hacer cierre es: ¿estás sirviendo a Dios con tu mano? ¿Con lo que tú eres? ¿Con apariencias? ¿O estás sirviendo a Dios con todo tu corazón? Porque quizás estás aquí y has mantenido este servicio y este amor a los hermanos en una apariencia espiritual, pero quizá hoy en tu corazón hay pecado, quizá en tu corazón hay orgullo, quizá en tu corazón hay falta de perdón, quizá en tu corazón hoy no hay nada que sea sino frialdad y sequedad. Hoy Dios ha hablado y quiere traer gracia a tu vida y agua viva a tu corazón. Sé sensible si Dios te está llamando a abrir el corazón y a dejar que el Espíritu lo transforme. Dios quizá te está llamando hoy a dejar de estar viviendo para aprobación de los hombres, a dejar, por favor, pon cuidado, de estar agradando a los demás o tratando de no hacer lo que Él dice en el altar de hacer lo que tú dices. Si Dios te está llamando hoy, no busques el aplauso de este mundo, ni de tu esposo, ni de tu esposa. Busca solamente el reconocimiento desde el cielo, porque Dios no está buscando cuán perfectos somos. Está buscando cuán claro, íntegro y entregado tenemos un corazón. Así que déjame cerrar con esto. Si Dios ha hablado, nos toca responder. Y la manera de responder es si reconoces hoy que necesitas un nuevo corazón. Y si necesitas un nuevo corazón, todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo. Si reconoces que necesitas un trasplante espiritual, todo lo que tú tienes que hacer es decirle: Señor, confieso que he pecado contra ti, y arrepiéntete y ven al Señor. Y si sabes que Dios te está llamando a rendir todo lo que hay dentro de ti, no solo lo de afuera, no solo tu economía, no solo tu familia, no solamente tu trabajo, no, lo de adentro. Cristo Jesús, cuando le trajeron al paralítico, lo primero que hizo no fue sanarle las piernas. Le dijo: tus pecados son perdonados. Porque a Jesucristo no le importaban las piernas, por decirlo de una manera. Porque es mejor entrar así al cielo, que tendrás un cuerpo glorificado, a que pasar con unas muy buenas piernas con músculo toda la eternidad en el infierno. Y si hoy has sentido esa confrontación y llevas viviendo para las apariencias y Dios no ha sido una verdad en tu vida, yo te pido que te pongas a cuentas con Dios. Quiero cerrar en oración, pero quiero que ocupes este tiempo para ponerte a cuentas con Dios y para arreglar lo que está pasando en tu corazón, de manera que antes de orar solamente voy a decir lo que dice David en el Salmo 139, verso 23 y 24, y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi ¿qué? Mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno. Quizá nunca lo habías visto. ¿Puedes ver las dinámicas del corazón aquí? De lo que hemos hablado. Puedes ver, le dice, examíname y conóceme todo lo que tengo dentro de mí. Conoce todo lo que estoy pensando y mira si mi actitud y mi comportamiento es de maldad. ¿Puedes ver esta dinámica? Y le dice, si hay así, reoriéntame y guíame en el camino eterno. El camino eterno se llama Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, quien la Biblia dice en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Guíame, Señor, hoy examíname, ahora mismo, mientras empezamos, Señor, a orar, si he estado realmente en camino de perversidad, y cambia mi corazón y dame de tu espíritu. Arrepiéntete y ven a Él. Amén. Quiero empezar la oración como escribe en arrepentimiento David en el Salmo 51, y de ahí voy a orar para cerrar, pero conecta y ponte a cuentas con Dios. Y dice, Señor, crea en nosotros un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Dios, no permitas que nos conformemos con apariencias. No permitas que el fruto sea un fruto de plástico. Señor, no permitas que realmente hagamos todo por religiosidad y separados de ti, porque es que nada podemos hacer. Yo te pido, si hay alguno aquí hoy que ha sido confrontado con tu espíritu, que pueda abrir su corazón y entregártelo y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, transfórmame, hazme tuyo y cámbiame. Dame de tu Espíritu Santo para comenzar de nuevo. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, y te pido, Señor, que nos bendigas en gran manera y que podamos, saliendo de aquí, solamente vivir de acuerdo no a las apariencias, sino entender que tú miras el corazón, y el corazón es lo que te sirve cuando pienso, siento y hago lo que está de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, y tu iglesia dice amén. Pongámonos de pie y cerremos en oración. Dios les bendiga, nos vemos. Recuérdense, próximo viernes 8 de la noche, aquí para celebrar el Viernes Santo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Les amo, hasta el viernes. Perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, celoso. En tu casa, Dios, si yo hay para mí. Soy hijo de Dios, celoso. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Nos vemos el próximo sábado. Si alguien necesita oración, favor de pasar al frente. Buenas noches.